¿Por qué? ¿Por qué qué, Phil? Pues no está viendo la miniatura que hay una Dehya y una Siegewijn. Pues ¿por qué hay personajes de 5 estrellas pochos? ¿Por qué hacen esto? ¿Y por qué hay personajes que, a pesar de que tengan una combinación interesante de habilidades, escalados de daño, construcción y mecánicas, aún así estos personajes terminen por no servir? A veces ni siquiera es por el diseño, porque hay en Genshin Impact diseños y diseños, y otras veces, el ejemplo de Dehya concretamente, es un diseño espectacular que al final no acaba de convencer, no solo por el kit, sino porque literalmente ayuda más bien poco en el juego. Así que hoy vamos a ver estos, digamos, top de personajes pochos, por qué realmente no sirven y no le gustan a nadie. Si acaso has escuchado que este personaje que te gusta un montón, pues no sirve mucho y no sabes por qué, aquí entenderás, no a nivel hate, sino a nivel, mira, esto es lo que pasa, esto es lo que hace, por esto no gusta mucho, por esto no encaja en los equipos y esto es lo máximo que nos puede dar. Y aparte vamos a hablar, cuando se hable, de unos 4 o 5 personajes de este nivel, que además son 5 estrellas, por qué ocurre esto, aunque el por qué es muy sencillo. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Bienvenidos e invitados. Y ya sabéis, el like y el suscribirse con campanita no os cuesta nada, es totalmente gratis, ayuda infinito, no sabéis cuánto al canal, recomienda el vídeo, posiciona el canal, crecemos un montón, todo el equipo del canal está agradecido, así que este es ese momento, ahí está. Gracias por ese pedazo de like y de suscribirte con campanita. Y vamos con ¿por qué? Sí, ¿por qué? Ya está, solo ¿por qué? Eso es lo que pondré en el título. Pondré ¿por qué? Y la Dehya y la Siegewijn toda pochas en la miniatura. Pues bien, empecemos concretamente con Siegewijn. Y después hablaremos de Dehya, que tiene similitud con el Arconte Piro. Y dicen que Mabuika es una Dehya Pro Max, que es una Xiangling 5 estrellas, básicamente. Porque si Dehya fuera mejor, sería una Xiangling. Y Siegewijn es un healer hidro. Además, con su elemental tiene CC sobre los enemigos, es decir, los, digamos, atrapa si son pequeños, y además esta burbuja se queda rebotando en el campo. No aplica más hidro que Kokomi, con lo cual tiene menos sinergia con Bloom y con Permafrost, pero sí que nos habilita, primero, mucho más healing literalmente que Kokomi, porque cura a todo el equipo y eso combina mejor con Furina, aparte de darnos consonancia hidro. Y luego, creo que todos sabéis que tiene 2 sinergias más. Una de darnos 2 cálices, que esto puede combinar con New Billet. Otra, aparte de tener relación con el Pacto Vital, junto con Arlequino y Clorinde, aunque, spoiler, ni hubo más personajes de Pacto Vital nunca jamás, en serio, no hay ninguno más. Y aparte, no combina con estos 2 personajes. Y por último, tiene un bufo al daño de la habilidad elemental del equipo, que esto pues podría combinar con Navia, podría combinar con el propio daño de Furina, podría combinar con Jae, o no, porque es al personaje en campo, es al personaje que está en el campo, no es al resto de personajes. Bueno, con Navia quizá podría. No me acuerdo ahora si era personajes dentro o fuera del campo exclusivamente, y por eso Navia creo que no, pero Jae sí. Me parece que era que no valía personajes dentro del campo y solo fuera. La cosa es que esto nunca sirvió, nunca combinó con ningún equipo, nunca funcionó, y ¿acaso el único equipo que parece que tiene una sinergia mínimamente decente, y ni siquiera, porque de hecho a las puertas de llegar Xilonen se habla por supuesto mucho de la combinación de Xilonen con New Billet, sería un monohidro, ya que a C2 reduce un 35% de resistencia a hidro a los enemigos y aparte te pone un escudo hidro, es decir, sería el primer escudo hidro del juego, aparte del viajero que se pone escudo a sí mismo. Y a estas alturas diréis, a ver, hace muchas cosas, ¿no? Pero ninguna bien. Bueno, aparte de curar. Pues ese es el problema de muchos de los personajes que la gente no utiliza, y por eso enlazaremos con el siguiente personaje. Por eso Siegewijn a día de hoy no se usa, no sirve, no va a vender más si vuelve algún día, seguramente tendrá ventas negativas, habrá gente que devuelva el personaje y dame mis protogemas. Quiero mi hoja de reclamaciones. Y vamos con Dehya. ¿Qué es lo que hace Dehya? Pues bien, Dehya tiene escalados mixtos con el ataque y la vida. Dehya te da resistencia a la interrupción al personaje en campo, que esto es algo más de soporte, y además te da mitigaciones, cosa que ya hace Xingqiu y Beidou sin tener que ser un personaje 5 estrellas. Aparte de estas mitigaciones, hace que todo lo que mitigues se acumula y al entrar Dehya al campo ella pierde vida, pero al perder cierta cantidad de vida se activa un talento que te cura, es decir, tiene sinergias con la vida,
pierde y gana vida. Vaya, parece que iba a ir muy bien en Fontaine y tendría equipos increíbles en Fontaine. Pues la realidad es que no combinó con nada en Fontaine. Aparte de eso, deja un tick en el campo cada 2.5 segundos, pero si no tienes la C2, solo tienes esto durante 12 segundos en campo, con lo cual son 5 ticks, con lo cual, bueno, 4 de hecho. Con lo que para crepitar tampoco es lo mejor del mundo. Y por ahora la única función decente que puede llegar a tener Dehya es para activar quemaduras fuera del campo, tanto con Kimmich como con Mualani, pero cuidado, porque si juegas Mualani, Nahida, Dehya y de último otro personaje que no haga ticks recurrentes fuera del campo, es decir, Shilonen, por ejemplo, no puedes jugar tampoco, porque Nahida, si no golpeas, no se activa, y Dehya, si no golpeas, no se activa. Y Mualani no golpea hasta que hace el golpe del mordisco, pero una vez hace el mordisco ya no vaporizas porque previamente no han golpeado ni Nahida ni Dehya. Así que Dehya para jugarse con Mualani depende de Emily, que Emily sí golpea sin hacer nada. Entonces, al final Dehya no hace nada, hace tantas cosas que no hace nada. Por eso es que a día de hoy Dehya es un personaje que está en el permanente, a diferencia del resto, pero que realmente no termina de funcionar, no encaja, y que cuando ya salga Mavuika del todo, ahora alguna Dehya se está jugando junto a Kimmich o junto a Mualani, por esto que comento, pero poco más, porque quieren tener a Xiangling en otro equipo. Cuando salga Mavuika, Dehya literalmente se va a ir pues al fondo del sótano de muchas cuentas. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Ahora vamos a hablar de vamos a decir, un grupo, un conjunto de personajes que también entrarían aquí, que son los personajes 4 estrellas que también hacen todo esto, como Dori, como Xinjiang, como Freminet, y todos diréis, Phil, pues sí, la verdad. ¿Qué ocurre con estos personajes? Pues más de lo mismo. Freminet es un carry físico de 4 estrellas que básicamente puedes competir entre comillas con Razor, simplemente la diferencia es elemento de Electro y Crío, y Razor tiene un equipo con Dendro muy bueno, que es el Razor Thunder Fury, y hay un vídeo en el canal. Y luego pues Eula C0, que hace uno incluso revienta con creces a Freminet. Bueno, Eula C0, digamos que Freminet C6 se acerca a Eula C0, pero claro, dependes de tener un Freminet C6 sobreinvertido por encima de una Eula. Entonces, nadie quiere un Freminet o un Setos, que es más de lo mismo. Es un arquero electro carry que va a triple maestría. Bueno, no va a triple maestría, pero tienes que acumular mucha maestría. Y al final compite con Clorinde y con Sino, e incluso si me apuras con Raiden, tampoco sirve para nada. Y lo mismo con Xinjiang y Dori. Xinjiang es como una Dehya chiquita, de verdad que lo es. Tiene escalados mixtos con defensa, con ataque, baja resistencias de daño físico la C4, tiene un golpe físico con la ulti, pone un escudo, pero este escudo los ticks que hace son irregulares, con lo cual no activa bien el set de Geo Armada, golpea con Pyro fuera del campo, con lo cual pues sí, también puede activar quemaduras al igual que Dehya, pero más allá de eso no tiene mucho sentido lo que hace, y además su rol es como nuker, y a día de hoy los personajes fuera del campo, aparte de que hagan buen daño, lo que queremos que hagan es aplicar su elemento para hacer reacciones elementales. Claro, ella que es un nuker físico que aplica un poco de Pyro para la quemadura. ¿En qué equipo de quemadura cuadra que metas un personaje que haga un nuke de daño físico y que tampoco es tan grande? Y lo mismo con Dori, quiere hacer muchas cosas y no hace nada. Hace la de dar electro fuera del campo con una especie de rayito que es muy pequeño y casi no golpeas a los enemigos, y podría explotar Hyperblooms, pero es mucho más molesto que Cookie, con lo cual Dori se puede jugar hipotéticamente triple maestría. Es healer y supuestamente es un poquito mejor que Cookie como healer, y regenera energía al personaje que esté en ese momento enlazado con la ulti. Que poca broma, esto no está nada mal, o sea, realmente hace incluso más cosas técnicamente que Cookie.
pero Cookie con los pulsos explota 1000 veces más cómodamente los Hyperlooms y Dory ha sido totalmente olvidada. Y cerramos el vídeo, porque quería hacer un vídeo relativamente corto de estos personajes, con un personaje más que es Eula, ya que es la representación perfecta de la pochez dentro de los carries, de Carries Impact, la película. Ya sabéis, se habla mucho de esto en el canal, la mitad de personajes son carries, cuando los equipos de 4 personajes llevan 3 soportes y es totalmente loco e inviable que la mitad de personajes del juego sean carries, pero saben que vende y que la gente, la lógica la pierde bastante en este tipo de juegos y sobre todo con los inputs que te da el propio juego. Y antes de deciros el por qué ocurre esto, tenemos a Eula. Eula, el resumen es que dentro de todos los DPS que hay en Genshin Impact, es cierto que tiene una C6 y que puedes hacer 9 millones con esa C6 y toda la historia, con mucho gacha, de hecho, es gacha la C6. Es el gacha dentro del gacha, dentro del gacha, dentro del gacha. Ponga ahí un meme bien epiquísimo, editores. Y básicamente el problema de Eula es que el daño por rotación de sus mejores equipos, aún con Mika C6, Furina C2 y Raiden C2 o C3, no supera a día de hoy a equipos full de personajes 4 estrellas con C2 o C3 los 4 estrellas y armas 4 estrellas. Sí, amigos, esto es exactamente así. Entonces, Eula es otro ejemplo de un personaje que, bueno, hace un nuke muy grande, pega daño físico, es crío, que dentro de lo que cabe, pues es fácil más o menos haber activado el superconductor, que es la reacción menos utilizada del juego ya a día de hoy por el tema físico, que es crío con electro, que baja un 40% de resistencias físicas. ¿A qué no lo sabías? ¿A qué ya no sabes que esa reacción existe y el físico no existe? Y básicamente dentro de todos los carries también quiere hacer varias cosas, aunque dentro de lo que cabe las hace bien, pero no termina de hacer mucho más que carries 4 estrellas a día de hoy. Y el culmen del vídeo, ¿por qué existen esta clase de personajes? Bien, antes de nada, dejadme en los comentarios qué otro personaje consideráis literalmente pocho a estas alturas, de que está como de relleno, que no venderá más si vuelve o que no sirva. Yo personalmente incluiría, por ejemplo, a Shiori, ya que a C0 es peor que Albedo, solo lo supera a C1 y Arma, de ahí que se hablase del power creep. Pero en equipos, bueno, la C1 básicamente te invoca los dos muñequitos y es en todos los equipos sin tener que depender de una construcción geo. Navia no te da construcciones geo, con lo cual Shiori C0 con Navia es la peor idea del mundo. Y ahora saldrá Xilonen, que básicamente será el best in slot de los equipos tanto de Navia como a C2 de los triple geo, con lo cual Shiori pues a la sombra de Albedo C0, necesitas un arma y una C1 para que realmente sea un poco mejor y bueno, etcétera, ¿no? Y hay otra clase de combinaciones de personajes que cuanto más personajes nuevos saquen, esos personajes antiguos quedarán prácticamente inutilizables. A diferencia que me diréis, bueno, Phil, pero entonces si ha salido Furina y Yelan y Shinkyu que hacen lo mismo, se siguen usando los tres, siguen especialmente rotos. Esa es la gran diferencia de un personaje, que a pesar de que salgan, digamos, personajes, digamos, copias, que se parecen mucho a ellos y hagan otras cosas distintas, pero el rol similar, más puro, sea el mismo, se puedan seguir usando. Shiori no es un ejemplo de esto. ¿Por qué ocurre? Porque tiene que haber variedad. Porque tiene que haber personajes que solo la gente gasta dinero por gusto. Porque, creáis o no, hay gente que ha gastado cientos de miles de dólares, no digo una persona individual, sino un grupo de gente, por Sigewinne en su momento. Y hay gente que en su momento, cuando salió el banner de Dehya o de Tignari, sabiendo que iban al permanente, gastaron dinero por Dehya y por Tignari. Es parte de la economía gacha. Es parte, porque no todo puede estar roto, también del power creep. Siguen quedando, digamos, residuos de todo ese power creep de personajes que ya no van a hacer mucho más. Pero también es parte de venderte un diseño, de jugar con las expectativas, también de jugar con la incertidumbre, porque siento que puede haber muchos leaks y muchos de nosotros, me incluyo, que opinamos que un personaje es mejor o peor, pero también mucha gente se lo pasa por el forro, ya sabéis dónde, y eso está bastante bien, tira por el diseño y luego pues deja un setos ahí abandonado, pero a lo mejor tiró por un 4 estrellas, perdió un pity, gastó un montón de cosas, no le vino bien, pero sin embargo consiguió sus setos y a la empresa le viene bien porque es una persona más que ha malgastado sus protogemas y eso genera desinflación. Es decir, aumenta el valor de las protogemas ya que hay mucha gente malgastándolas, teniendo 5 estrellas que no va a usar simplemente porque se calentó por un 4 estrellas o gastando dinero real en un 5 estrellas que tampoco va a usar, o quizá usa el mundo abierto, o quizá pretende autoconvencerse de que realmente esto le funciona durante unos meses, hasta que dentro de esos meses deja de usar el personaje y dice, es verdad, no tendría que haber tirado. Y incluso hay gente que juega hasta el final del mundo con esos personajes e igual está muy bien, pero
Como el juego seguirá avanzando, seguirá habiendo power creep y los personajes malos seguirán siendo cada vez más malos y habrá un punto en el que esos personajes malos quizá ya no te ayuden tanto como cualquier otro 4 estrellas que salga dentro de unos años, pues va a pasar esta clase de cosas y mucha gente los tendrá abandonados, que es una pena, pero ocurre. Así que, ¿por qué ocurre? Porque tiene que haber de todo. Porque para que algo brille y sea bueno, tiene que haber algo malo. Porque para que mucha gente desee personajes como Newbileto, Arlequino, que literalmente te resuelven cuentas, o la futura Shilonen ahora cuando salga, también de vez en cuando debe salir una Sigewinne o una Degia, porque eso genera ese equilibrio, porque si todos los personajes estuvieran rotísimos, la gente se aburriría y no tendría sentido tampoco que hubiese, digamos, un pequeño estudio sobre qué es lo mejor del juego para decidir tirar, o para romper el juego, o para hacer números grandes, o para pasarse el abismo speedruneado en pocos segundos, o para el motivo que sea que te motive seguir jugando a Genshin Impact. Poquito más, este es el vídeo de los personajes pochos. Espero que os guste, dejar ahí pocho para el algoritmo los que habéis llegado hasta el final del vídeo en los comentarios. Y ahora sí, viene el momento que no os gusta, pero hay que despedirse. Gracias por disfrutar el vídeo, dejar un buen like, una buena notificación, suscribirse, comentario para el algoritmo. No os cuesta nada, es gratis. Recomienda y posiciona el canal, el vídeo, crecemos un montón, así que ahí está, muchas gracias. Suscríbete con campanita y poquito más. Cuidaos mucho, tened muy buen día, no seáis miñis y chaito.